Buenas tardes, mi nombre es Sofi Valeria Sandoval Camacho, del grado 9.4 y hoy les vengo a exponer sobre la Revolución Rusa. La primera pregunta es, ¿qué fue la Revolución Rusa? Se entiende por la Revolución Rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, de 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo helenista republicano. Este luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista. Esta última sería corazón de la posterior de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Comúnmente la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917. La Revolución de Febrero puso fin al gobierno de Zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre, Vladimir Lenin y sus compañeros de partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instauraron un tipo soviético de comisarios del pueblo, reestructurando así el país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Despertó enormes historiadores de este periodo y revolucionarios del mundo entero, así como enormes miedos y antagonismos una vez en sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. De hecho, muchos ya hablan de un corto siglo XX para referirse al ciclo iniciado por la Revolución Rusa de 1917 y cerrado por la caída de la Unión Soviética en 1991. Los antecedentes de la Revolución Rusa. Desde hace siglos, el Imperio Ruso era una nación esencialmente rural. 85% de la población vivía fuera de las urbes. Ya había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra ruso-japonesa de 1904 hasta 1905, con victoria japonesa, desató un momento propicio para la demanda de cambios. Pero el zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuegos y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento en que la guerra imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que en el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se habían venido gestando desde hace un tiempo. Causas de la Revolución Rusa. Las causas de la Revolución Rusa son varias y podemos exponerla por separado de la siguiente manera. La situación de opresión y pobreza. Es a la que estaba sentenciado el campesino ruso desde hace ya mucho tiempo, sosteniendo con sus vidas el mando absolutista en la monarquía zarista. Seguimos con la otra. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial, que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que al momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Y además el fracaso con el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancías y colapso de las estructuras del Estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular y autónoma. La llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentos de esas épocas, digamos, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso. Las etapas de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 comprende, pues como lo hemos dicho, dos otras revoluciones en febrero y octubre de dicho año respectivamente. Vamos a empezar con la Revolución de Febrero. Se inició con una huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, a los que rápidamente se les juntaron
otros sectores, como las mujeres que salieron a la calle a pedir pan. Digamos, cuando la policía ya se hizo insuficiente para contener para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo y asesinó a numerosos manifestantes, pero terminó eventualmente sumándose también a los insurrectos. Presionado por el Estado Mayor ante la sublevación de todos los regímenes de la guarnición de Petrogrado, el zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo y su hermano el duque Miguel rechazó la corona al día siguiente. Se erigió un gobierno provisional compuesto por las coaliciones de políticos liberales y socialistas moderados, a lo largo de 5 distintos gabinetes que fracasaron de su interno de contener la desastre situación del pueblo ruso y continuar con los esfuerzos de la guerra al mismo tiempo, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Pues querían gobernar hasta la elección democrática de una asamblea constituyente panrusa a finales de 1917. Y ante la demora en la aplicación de las reformas en el pueblo ruso exigía el ala más radical de los revolucionarios. El partido bolchevique ganó partidos a ritmo acelerado hasta el otoño de 1917, sentenciado las bases para la Revolución de Octubre. Ahora empecemos con la Revolución de Octubre. El plan ideado por los bolcheviques fue a tomar el poder del país, todo el poder del país durante 2 congresos de los soviets, catalogando cualquier intento de su acto contrarrevolucionario. Se instauró el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado controlado por los bolcheviques. Pues a qué voy con esto, otorgándoles todo el control de la fuerza y arrinconando así un poco tiempo al gobierno provisional, al cual le fue arrebatado formalmente el poder en pocas semanas. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron a lo largo de Rusia en diversas etapas. Pues se disolvió en enero de 1918 la Asamblea Constituyente legítimamente electa. A esto hay que se expulsó los soviets a los partidos socialistas la primavera siguiente. Características de la Revolución Rusa. Pues la Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental porque puso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el Estado de una forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año, o sea, fue terrible. Hay quienes comparan, pues hay algunos que comparan esta revolución con la ocurrida en Francia en 1989, dado el profundo impacto que tuvo en las potencias del mundo, o del momento, la verdad, terrible. Pues la verdad, en sus momentos más desesperados de la Segunda Guerra Mundial, abrigó hasta el final de la esperanza de que las demás potencias occidentales se pusieran a su lado, al percatarse que el Tres Reich era la única forma, la fuerza capaz era la única de detener el avance del comunismo proveniente de Rusia. Consecuencias de la Revolución Rusa. Bueno, la caída de zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de URSS en 1999. El inicio de la Guerra Civil Rusa. Pues esto enfrentó por el mando del Estado en el bando bolchevique rojo contra el movimiento antibolchevique blanco entre 1918 y 1921, con victoria de bando rojo. Se produjeron cambios culturales significativos. ¿A qué voy con esto? Con que literalmente en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa, permitiéndose en el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad. Pues aunque volvió a prohibirse en 1934, eso también se tradujo en mejorías sociales para las mujeres. También se aprobó el triple principio de la laicidad gratuita y obligatoriedad de la educación formal. Transformación de las viejas estructuras feudales heredadas, lo cual esto pues es un lento proceso de la modernización que inicialmente sometió a las poblaciones enteras a la hambruna, literalmente resultando en millones de muertes, especialmente en los años 1934 y 1933.
Surgimiento del Estado policial leninista. Pues este inspiraría ya la venidera Unión Soviética. Personajes importantes de la Revolución Rusa. Zar Nicolás II, de 1868 a 1918. Él era un monarca regente de la Rusia durante la Revolución Rusa. Había ascendido al trono tras la muerte de su padre en 1894 y gobernó hasta su deposición en 1917, siendo apodado por sus críticos como el Nicolás el Sangriento debido a la brutal represión durante todo ese tiempo. Apresado junto a su familia con los bolcheviques, fueron ejecutados todos en el sótano de su casa en julio de 1918. Mikhail Rodzianko, no sé cómo se pronuncie, 1859 a 1994. Es uno de los políticos claves de la Revolución de Febrero de 1917. Él se intentó gobernar una transición pacífica entre las partes sin éxito. O sea, fue un electo diputado en la Tercera Duma estatal de Rusia y representó en los eventos posteriores a la derecha política rusa favorable a la política de los soviets, o sea, favorecía mucho, y a un gobierno de transición socialista burgués. En 1920 emigró a, no me acuerdo qué equipo la verdad, donde falleció 4 años después. Vladimir Lenin, Lenin, de 1870 hasta 1924. Es uno de los grandes pensadores, grandes y oradores de la izquierda revolucionaria de los tiempos. Este fue un político, filósofo y teórico de la importancia. Nombrado presidente de la Sovcomisión, no sé cómo se pronuncia, de 1917, y por tanto líder de la facción de los bolcheviques en 1922, él se convirtió en el primer y máximo dirigente de la URSS. Hizo contribución al pensamiento marxista. Pues lleva su nombre el leninismo después de su muerte. Su legado fue motivo de pugnas entre sus seguidores, especialmente en León y Joseph Stalin. Fue considerado uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX, la verdad. León Trotsky, y para terminar, es un político y revolucionario ruso de origen judío. Fue una de las piezas claves de la Revolución de Octubre y durante la Guerra Civil ocupó el cargo de comisario de Asuntos Militares en el gobierno comunista. Este fue el que negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y posteriormente lideró la posición de izquierda en la Unión Soviética, debiendo exiliarse en México, donde fue asesinado por espías soviéticos al servicio de Stalin. Y bueno, esto sería una conclusión de la Revolución Rusa o simplemente una opinión personal, y esto lo voy a leer porque fue lo que yo saqué complementado en Google y complementado a lo que yo creía también, o sea, colocándolo en las dos partes. Bueno, primero la Revolución Rusa de 1917 no solo acabó con un imperio de 300 años, sino que transformó de arriba abajo un sistema político y económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia y tuvo una influencia enorme sobre el resto del mundo. La segunda es la Revolución Rusa significó el fin del gobierno zarista, que son las consecuencias de la Revolución Rusa que pueden enumerarse en primero la caída zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS en 1991. Por tercero y última, para terminar, ¿qué sentido tuvo la Revolución Rusa? Fue el principal acontecimiento del siglo XX que generó enormes transformaciones sociales y suscitó una inédita expectativa de emancipación entre millones de oprimadores que impactó y se verificó en el pánico que invadió a las clases dominantes. Y bueno, esta fue el final del video y muchas gracias por ver. Adiós.